Amén. Dice la palabra de Dios. Ezequiel 37 del 11 al 14. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. A su nombre. Amén. Hay un hermano presente. A su nombre. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra de Dios? Ezequiel, un profeta levantado desde los 30 años de edad, un gran instrumento, un instrumento de Dios que usaba para mover los tiempos, cambiar los tiempos, transformar las cosas, las personas, los pueblos, las ciudades por medio de la palabra. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es una profecía? La profecía es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pero la profecía en sí, en la boca de un siervo de Dios, mueve tiempos, cambia los tiempos. La profecía es moverse en los tiempos por la palabra de Dios. Por eso dice en las Escrituras que Dios es Espíritu. Donde el Espíritu de Dios está, ¿qué hay? Libertad. Que todo por la fe, comprendemos que todo fue constituido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La profecía Dios usa en la boca de un ministro, ¿para qué? Para traer salvación, para traer vida, para traer un cambio, para traer un nuevo entorno, para adelantarse en los tiempos, para declarar algo que todavía este momento no es, pero va a ser hecho. La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿por quién fue profetizada? Consultar. El Señor Jesucristo no vino al azar. Desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de los profetas, fue profetizado que vendrá un Salvador al mundo, que por medio de esa sangre nosotros seremos redimidos, que Él será llevado como carnero al matadero. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de ¿qué? ¿Quién es la casa de Israel? ¿Qué representa la casa de Israel? La casa de Israel significa el pueblo de Dios. La casa de Israel significa los hijos de Dios. La casa de Israel significa el pueblo creyente. El pueblo israelita era un pueblo creyente porque tenía desde sus antepasados el que ellos vieron el poder de Dios, el que les testificaron el poder de Dios. El pueblo de Israel, la casa de Israel es el pueblo de Dios, un pueblo cristiano. Y mire lo que le dice Dios a Ezequiel: estos huesos secos son de mi pueblo. Estos huesos secos son de mi iglesia. Estos huesos secos es de mi nación santa. Imagínese que Dios le revela a Ezequiel que hay un pueblo seco, una iglesia seca espiritualmente. Hijo de hombre,
todos estos huesos son de la casa de Israel. No está hablando de un pueblo que no creía en Dios. No está hablando de una iglesia que no conocía el nombre vivo de Jehová Dios. Habla de los israelitas a quien Dios se les manifestó. Hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. Mire que Dios nos viene ministrando mucho de su presencia, de su espíritu, de lo que Él demanda, de sus hijos, de sus hijas, de su pueblo, de su iglesia. Dios sabe que hay áreas secas en nuestras vidas. Dios sabe que se va secando la oración, se va secando la fe, se va secando nuestra vida de obediencia, se va secando y nos secamos por no ser hacedores, sino pasamos de oidores. Se seca el aceite, se seca la unción. Hijo de hombre, todos estos huesos secos son de la casa de Israel, de mi pueblo, de los que yo les he llamado, pero están en llamados porque están secos. Y yo sé que hay circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Hay circunstancias en las cuales nuestra fe se pone a prueba. En la Escritura dice: en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, tribulación, pero confiad. ¿Quién venció el mundo? Jesucristo. Pero aunque tenemos promesa, tenemos palabra y lo peor, tenemos unción, nos secamos y nos empezamos a secar. Dios no habla de un pueblo que no haya sido cristiano. Dios no habla de un pueblo a cual Dios no se le haya manifestado. Este es mi pueblo, huesos secos. Y mire lo que dice, lo que Dios en el Espíritu le toma a Ezequiel y le lleva al valle de los huesos secos. Y le dice Jehová Padre en el Espíritu a Ezequiel: todos estos huesos son de la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Para Dios no hay nada oculto. Mire cómo Dios le habla a este profeta. Un pueblo que quizás manejaba un lenguaje espiritual, ¿cómo estaba? Seco. Un pueblo que quizás podía orar, ¿cómo estaba? Seco. Un pueblo que podía tener palabra de Dios en sus manos, ¿y cómo estaba? Seco. Un pueblo que recibió testimonio del Dios Altísimo, ¿y cómo estaba? Seco. Un pueblo que se iba a la iglesia a orarle y alabarle a Dios, ¿cómo estaba? Seco. Hoy no es diferente la situación en las iglesias. Estamos secos. Aunque usted no hable, Dios escucha su corazón. Aunque usted no hable, Dios sabe su pensar. Aunque usted esté escondidito por ahí haciendo cualquier cosa, Dios todo lo sabe. Y Dios sabe quién está seco o seca. Como un pueblo creyente terminó seco. Como un pueblo que decía tener fe estaba seco. ¿Será la voluntad de Dios esto? A Dios le preocupa cuando su pueblo, su iglesia, sus ungidos se secan. Y Dios se da modos para alcanzarte, para hablarte, para ungirte y para liberarte. El problema es que queremos vivir secos. Cuando un manantial que nace desde las alturas de un nevado, cuando no hay nieve, ¿qué pasa? Se seca.
Si dentro de nosotros no tenemos a Jesucristo, no tenemos del Espíritu Santo, nos secamos. Porque Jesucristo dijo, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Y cuando habló, no le habló a un pastor, no le habló solo a un profeta, le habló a un pueblo, de tu interior. Pero el pueblo se seca porque vive lejos de la voluntad de Dios. El pueblo de Dios se seca porque aunque conoce de Dios, cae en el paganismo que es abominable para Dios. El pueblo se seca porque aunque Dios ya le demanda santidad, prefiere vivir en pecado y en contaminación. El pueblo, la iglesia, se seca por llevar una vida espiritual tibia, una obediencia tibia, una oración tibia. Nos secamos. ¿Cuántas veces come usted al día? ¿Hacen ayuno? A ver, ¿cuántas comen? ¿Cuántas veces bebe agua en el día? ¿Una o ninguna o varias veces? ¿Y su espíritu qué? Si no oras te secas. Si no doblas rodillas y pones la frente al piso y oras por ti mismo, te secas. Si Dios te dice ve a la derecha, pero tú te vas como Jonasito a la izquierda, te secas. Si Dios te dice ser santo porque yo vuestro Dios soy santo, pero no le haces caso a Dios, te secas. Y Dios no quiere una iglesia seca. Dios quiere cristianos, cristianas, hijos, hijas de Dios, que broten ríos de agua viva de su interior, porque si de su interior brotan ríos de agua viva, a donde usted vaya va a vivificar, a donde usted vaya va a ir a libertar, a donde usted vaya va a ir a levantar al caído, a donde usted vaya va a ir a sanar al enfermo. Pero Dios le dice a Ezequiel, esta es mi iglesia, huesos secos. Hablan de fe, oyen cosas de fe, pero están secos. Y es fuerte la palabra. A Dios no le interesa, hermanitos, aleluyas, que tengan Biblia bajo el brazo, abierto el Salmo 91 en un altar en la casa, si no lee, si no estudia, si no medita de día y de noche, y si no vive y practica lo que predica. Huesos secos. Es que, hermanos, debemos comprender. ¿Usted cree que una rama seca, un palo seco podrá brotar hojas y dar fruto? ¿Se ha visto la tierra del desierto? ¿Cómo está? Trizada, cuarteada y dura. Y cuando somos insensibles a la voz de Dios, terminamos como esa tierra seca, cuarteada y endurecida. El corazón está seco y nada te llena, nada te alcanza. Porque estamos secos. Un pueblo de fe, el pueblo escogido de Dios, le dice, estos huesos secos son de mi pueblo escogido. Y mire lo que Dios oye. Aunque el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el pastor no le oiga, Dios oye lo que usted dice. Mire lo que dice Dios al profeta. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y
ya no tengo fe. Ya no tengo esperanza de que mi propia vida cambie. Ya no tengo esperanza, ya no tengo fe de que mi casa cambie. Ya no tengo fe, no tengo esperanza de que mi descendencia cambie. Ya no tengo fe, no tengo esperanza de que mi salud cambie. Ya no tengo fe, ya no tengo esperanza de que mi situación cambie. Y cuando el desánimo viene así es porque estamos secos o nos estamos secando. La palabra del jueves fue poderosa. Podemos sentirnos solas o solas frente a la misma presencia del Dios Altísimo. Y podemos estar caídos en el suelo frente al poder de Dios. Hermanos, Dios está insistiendo mucho en un cambio. El domingo anterior, ¿cuánto sentimos la gloria de Dios? Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Y Dios en su amor está hablando al pueblo. El pueblo no quiere oír. Dios no te visiona como esta enseñanza, como este valle. Dios quiere que cuando su espíritu se pasee por aquí diga: oh, esta es mi hija amada, está brillando en luz, está fuerte en la oración, está fuerte en su corazón, ama mi palabra, ama hacer mi voluntad. Este es mi hijo amado, anda en santidad, se mueve derecho delante de mí, prefiere agradarme a mí que agradarse a él y agradar a su entorno. Eso espera el Espíritu Santo. Pero se imagina que el Espíritu Santo descienda y le vea en inmundicia, le vea llena de duda, de incredulidad, descienda y le mire lleno de desobediencia, le mire llena de mentira y de engaño, que solo el domingo está sentada escuchando de Dios. Y cuando pone un pie fuera de la iglesia, ¿cómo vivimos? ¿Qué hacemos? Es que qué difícil guardar la boca, sí. Es que a veces, es que me invitaron a la pachanga. Es que me dijo cosas bonitas y románticas. Todos nos equivocamos. El problema es quedarse ahí para terminar siendo un hueso seco en medio de más mortandad espiritual. La primera vez es error o equivocación, cuando pecamos o caemos en lo mismo. La segunda vez ya es decisión, porque ya sabía que eso está mal. Y la tercera vez es obstinación. ¿Y si saben qué le dijo Samuelito a Saulito? La obstinación es como pecado ¿de qué? De brujería. Así que si Dios le dice camina a la derecha y usted sigue yendo hacia la izquierda, está en obstinación, se seca. Si ya no ha venido seco, viviendo por la desobediencia. Si Dios te dice suelta esto, suelta aquello, suelta aquel, suelta aquella, y no lo suelta, nos secamos. Es que me cuesta, pastor, sí cuesta. Caer en opción es fácil. No vivir seco cuesta. Porque la palabra dice: lleva aquí, mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Hay cierta carga en guardarse en santidad.
hay cierta carga de negarse a sí mismo. Hay cierta carga de no vivir contaminándose en el mundo. Hay cierta carga. Pero el amor, la presencia y la paz que Dios te da no tiene precio. El problema es que la iglesia, el pueblo de Dios y los cristianos se secan porque prefieren buscar y llenarse de lo que ven que es más fácil y rápido acceder que correr a postrarse delante de Dios y esperar en silencio, a solas, en el secreto. Y es que estamos tan mundanalizados. 5 segundos y eso no me contesta. 30 no me contesta. Estamos acostumbrados a todo dar renter y ya está. Estamos acostumbrados a que si no vemos no creemos. Dios le llevó a Ezequielito en el espíritu a ver cómo Dios veía su pueblo secos. Y mire lo que dicen. Ellos dicen, ni siquiera Dios, el propio lenguaje que aparentamos en lo natural. Amén, gloria a Dios, aleluya. En victoria y bendecido, mi Dios me da fuerza de búfalo. Pero mire lo que Dios oye en lo espiritual. Ellos dicen, nuestros huesos están secos. ¿Y qué más dicen? Pereció nuestra esperanza, ya no tenemos fe. Ya no me alcanza la fe para creer, porque más oro y peor se pone. Es que oro por mis finanzas y nada cambia. Ya no hay fe. ¿Qué más dice? Y somos ¿del qué? Todo me va mal. Antes había más trabajo, antes había más finanzas, antes mi familia, antes, hoy todo me está yendo mal. ¿Nos estamos secando o ya estamos secos? Como un lenguaje de muerte, de sequía, de deserción hay en alguien que tiene el Espíritu de Dios que lo vivifica todo. Ay, qué cansancio, ir a trabajar, a estudiar, estoy cansado, hasta. ¿Cómo vive? Frustrado, decepcionado. Estamos del todo destruidos. Mi mundo se acabó. Sin Dios se le acaba todo. Usted puede perder todo cuando tiene la presencia de Dios y no ha perdido nada. Porque Dios en usted va a provocar milagros. Porque Dios dice en su palabra que aderezará mesa delante de sus angustiadores. Y los que les quisieron contentar viéndole caer, viéndole perdiendo su paz, viéndole perdiendo su familia, viéndole que está caído, que está en necesidad. Al tiempo de Dios, cuando usted no se seca, Dios se glorificará. Pero si está seco, si está seca, el corazón se endurece. Como la tierra cuando es pantano y se seca bajo el sol, así se pone el corazón cuando no nos acercamos a la fuente de la vida. Mire qué más dice. Por tanto, Dios le dice a Ezequiel en el versículo 12, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Profetizar, llevar palabra de Dios dentro de ti. Profetizar, llamar lo que no es como si fuera. Profetizar es tener poder en la palabra para cambiar, para crear, para dimensionar. Y yo oro en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Y cuando nombra a Jesús no pasa nada. Estamos secos. Y hay gente así. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús es sano. En el nombre de Jesús se libre. Porque adentro no hay nada. La iglesia seca no produce nada. El pueblo seco no cambia nada. El cristiano seco o seca no lleva nada. ¿Aquí hay algo? No. Y así yo quisiera darle un poquito de agua en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque está seco. La iglesia ora, pero está seca. La iglesia va al templo, pero está seca. Lee la palabra, pero está seca. Dios le lleva a Ezequiel a profetizar a los huesos secos para que vivan. Y la iglesia en la actualidad no vive, existe. ¿Sabe cuál es la diferencia entre vivir y existir? ¿Qué es vivir y qué es existir? ¿Qué piensa usted? A ver, aprendamos todos. ¿Qué piensa que es existir? Ser una persona viva. Ya. ¿Y qué es vivir? Una persona con ganas de vivir, con esperanza. ¿Ya eso es vida o existir? Ya. ¿Y qué es vivir? Lo mismo, pero con más energía. Bueno, seguir adelante, está con los pasos de Dios sobre todo. Mire qué tremendo está en la mañana. Mientras escudriñaba la palabra, mi iglesia existe, pero no vive. Y no será igual. Existir es ocupar un lugar en un espacio. Esas sillas existen. Este altar existe. Ese parlante existe. Esas luces existen. Las columnas de esta casa existen. El carro existe. El sol existe. El agua existe. El aire existe. Pero vivir como iglesia ante Dios es tener su espíritu dentro. Vivir es sentir a Dios dentro de sí, viendo moverse por sí. Vivir es llevar vida donde haya muerte. Vivir es tener paz en medio de la tormenta. Vivir es sanar enfermos. Vivir es echar fuera demonios. Vivir es sentir el amor y el gozo del Padre dentro de ti. Eso es vivir. Usted ha hecho ese ejercicio que le invitaba a hacer muchos meses atrás a hacer. Cuando usted asienta su cabeza en la almohada, le pregunta a Dios: Señor, hoy le glorifiqué, hoy le agradé, hoy contribuí para su reino. Y ahí uno va evaluando cómo va nuestra vida en lo espiritual. Dios le dice a Ezequiel: por tanto, profetiza, habla a mi iglesia seca, habla a mi pueblo seco. Mira el versículo 3 allí mismo. ¿Qué le dijo Dios? Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel contesta: dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Usted cree que Dios les lleva donde hay enfermedad por casualidad? ¿Usted cree que les lleva donde hay un hogar destruido por casualidad? ¿Usted quiere o piensa que Dios les lleva a alguna situación, o en el mundo mismo Dios le pone ante diferentes circunstancias, entornos y personas que necesitan de Dios por casualidad? No. Y Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos?
Y Ezequielito le pregunta y le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Sabe qué estaba haciendo Jehová Padre con Ezequiel cuando le llevó en el espíritu al valle de los huesos secos? Y le pregunta esto para ver si aún Ezequiel en lo espiritual se movía por vista y no por fe. Es que hay mucha enfermedad. Sí, es verdad, hay huesos secos en los hospitales. Que hay mucho pecado en el mundo, es verdad, están huesos secos por tanto pecado. Hay familias destruidas, es verdad, hay huesos secos, operando aún por maldiciones generacionales. Pero Dios le pregunta a Ezequiel: ¿estos huesos vivirán? Señor, tú lo sabes. Pero si Ezequiel estaba ungido, si Ezequiel tenía presencia de Dios, ¿usted cree que Dios nos ha ungido de gana? ¿Usted cree que Dios nos ha puesto de su espíritu de gana? Dios nos ha ungido para llevarnos como Ezequiel, donde hay sequía, donde hay huesos secos, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde no tienen a Dios, donde necesitan a Dios, para ser puntales de avivamiento, para ser puntales de cambio, para ser instrumentos y la voz de Dios. ¿Se ha dado cuenta que Dios mueve caminos y cada vez va viendo que el entorno en el que está hay más necesidad de Dios? Hay más problema, hay más enfermedad, hay más rebeldía contra Dios, hay más desobediencia, hay más pecado, porque Dios te mira como Ezequiel. Que tú seas el puntal en medio de esa casa, de esa familia, de esa situación, que lleves el cambio y el avivamiento a sus huesos secos. Mire lo que dice el versículo 4. Me dijo entonces: ¿quién primero tiene que darle la palabra al ministro o ministra o al hijo o hija de Dios? Dios. Gente que no tiene contacto con Dios no puede portar palabra. Gente que no tiene relación con Dios no puede portar palabra. Te predico, pero estoy. Digo que oro, pero no creo y estoy. Voy a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado vivo haciendo y deshaciendo en mi pecado, en mi maldad y en mi inmundicia. Huesos secos, queriendo transformar la vida de otros huesos secos. Dice la palabra de Dios que Jehová le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cómo es que Dios le dice a Ezequiel: háblale a los huesos? Los huesos tienen oídos. Los huesos tienen vida. Mire cómo la palabra esconde allí en el espíritu. Le habla a una iglesia, le habla a un pueblo que está seco y seca. Un Ezequiel ungido, usado por Dios en medio del valle de los huesos secos. Profetiza, hijo de hombre. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La iglesia necesita ser vivificada. El pueblo necesita ser vivificado. Su propia vida necesita ser vivificada. Profetiza, hijo de hombre.
¿En qué nos hemos venido sintiendo secos? ¿Qué área sentimos que estamos secos? ¿Para qué ya no nos alcanza la fe? Quizás hay sequía en su corazón, hay dolor, hay tristeza, hay decepción, hay falta de perdón. Quizás su propia fe está seca. Oro pero nada pasa, clamo y nada está cambiando, he visto visión del cielo y nada se está cumpliendo. ¿Qué se está secando dentro de usted? Su lenguaje quizás es de sequía. Ya no puedo más, esto está difícil y mejor si dejo allí. Mi casa está así, mi familia está así, mi descendencia está así, mi economía está así, mi salud está así. ¿Qué área está seca? ¿Qué área se está secando? Pero hoy Dios le dice: voy a profetizar a ese hueso seco. Voy a profetizar en esa área seca. Voy a profetizar a los corazones secos. Voy a profetizar a esas gargantas secas. Voy a profetizar esa mente seca. Voy a profetizar esa vida seca, en el cual no tienes sentido, en el cual no tienes rumbo, en el cual no tienes dirección, en el cual ni tú mismo te sientes funcional en tu fe para ti, y mucho menos para ir a un valle de huesos secos. Profetiza, hijo de hombre. Llama lo que no es como si fuera. ¿Qué hay, hermanos y hermanas? Necesitamos que Dios empiece a cambiar. ¿Qué área usted ha permitido que aún por la desobediencia termine secándose en su vida? ¿Qué prueba, qué situación ha venido a su vida que le está haciendo que se seque o ya está seco? ¿Sabe cómo Dios se da cuenta de quién verdaderamente le ama a Dios? Y quién está dispuesto a guardarse para tener la unción de Dios. De dos maneras. Cuando Dios le entrega la provisión o la bendición o la victoria. Y la segunda, cuando viene la sequía. Porque cuando Dios te suelta la bendición, todo te aparta de Dios en vez de acercarte a Dios. Y cuando viene la sequía, cuando las cosas empiezan a secarse, cuestionamos y renegamos de Dios. Dios le dice a Ezequiel: dile a estos huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuántos necesitamos hoy una palabra de Jehová? Para nuestras vidas, para nuestro corazón, para nuestro cuerpo, para nuestra casa, para nuestra familia. Hay cosas secas. Aunque usted no lo cuente desde lo profundo de su corazón, hay cosas secas. Hay cosas que se han venido secando. Dios le ve a usted como un Ezequiel. Que hoy empiece usted mismo a ser vivificado, para que cuando usted ande en la presencia de Dios, a donde usted llegue, vivifique esos valles de huesos secos. Es que a Dios no se le siente solo cuando voy el domingo a la iglesia. Es que Dios no se manifiesta solo los domingos cuando voy a la iglesia. Cuando usted tiene a Dios dentro, en su casa, en el parque, en el hospital, en su auto,
en el garage de una casa, en el garage de un centro comercial, en donde esté la presencia de Dios vivifica. Dios espera, hermanos y hermanas, que usted tenga presencia. Y que si Dios ya le ha entregado unción, hoy le va a vivificar lo que se ha estado secando. Y si hay algo que se ha secado en sus vidas, Dios lo va a empezar a vivificar. Y si usted quizás nunca ha sentido la unción, Dios le llama a que crea y que demande unción, porque necesita ser vivificado. Solo por el Espíritu Santo de Dios usted va a poder llamar, así como en el valle de los huesos secos, sobre donde no hay vida, llame vida. Donde no hay esperanza, hay esperanza. Donde haya gente débil, usted lleve y la presencia de Dios le dé fuerza, como de búfalo. Que allí donde hay desesperanza, dolor, usted llegue portando la presencia y profetice. Es por eso que Dios mucho tiempo atrás nos exhortaba mucho de la boca, de la palabra. Tienes poder de vida o de muerte en tu boca. Del fruto de tus labios se saciará tu vientre, llamando lo que no es como si fuera. De tu boca no puede salir maldición y bendición. Porque lo que tú declaras, estás profetizando sobre tu propia vida. ¿Se ha dado cuenta usted cuando está rodeado de personas que solo es queja y queja y queja y queja y queja? ¿Cómo sale? Cargado. Qué feo. Sentí algo raro. Porque se están profetizando muerte, desesperanza, frustración, dolor. ¡Ay, esto! ¡Ay, allá! ¡Ay, aquí! ¡Ay, allá! Me toco aquí, me duele. Me toco allá, me duele. Me agacho, me duele. Alzo la pierna, me duele. Como me duele. Duermo, me duele. Me baño, me duele. Tomo agua, me duele. Tiene que hablar vida. Tiene que hablar poder. Tiene que llamar lo que no es como si fuera. Hay un valle de huesos secos y Dios le lleva un ungido a que vea y le dice: vivirá estos huesos, vivirá esta iglesia, vivirá mi pueblo, empezará a cambiar, empezará a dar fruto, empezará a orar, empezará a obedecer, empezará a crecer en el Espíritu, vivirá esta iglesia. Yo le dije amén. Que tengo poder en mi boca para declarar sobre mí y sobre una iglesia por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aunque usted no le ha contado el pastor, Dios sabe que hay áreas secas. Quiero cambiar esto y no puedo, estar seco. Esta persona me mira en mi traje y me dice así: estás seca, Sara. Te quieren secar, te están secando o ya te han secado. Mire lo que dice en el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Sin el espíritu usted no vive. Sin el Espíritu usted, aunque respire, está muerto. Sin el Espíritu, así usted ore, no tiene poder. Sin el Espíritu, así vaya a la iglesia, se seca. Sin el Espíritu, esté donde esté, vaya donde vaya, esté con quien esté, está muerto. Necesita el Espíritu de Dios para vivir, y no solo para vivir, porque tenemos gran bendición. Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga dentro de ti. Es que Dios no quiere solo que viva, sino que viva con poder, que viva con autoridad para deshacer las obras de las tinieblas. Dios le habla al pueblo porque quiere que cuando usted ore, produzca lo sobrenatural de Dios.
Dios levantó un profeta en medio de una nación seca. Es que Dios no necesita un montón de gente para trastornar la ciudad. Dios necesita uno que le crea, uno que le obedezca. Porque cuando Dios le dijo profetiza, hijo de hombre, Él no dijo ¿será que funciona? Dije mírale una repasadita más la Biblia. O como hay mucho pueblo, dije mira preparar. Siempre debemos estar preparados. Déjeme irme ahorita a orar ahora porque no he orado toda la semana. ¿Usted cree que le podemos vencer a Satanás si somos cristianos de medio tiempo? ¿Usted cree que puede vencerle al enemigo si usted es cristiano por días? Un día sí, un día no, 3 días no, un día sí. ¿Usted cree que puede vencerle a Satanás si usted es cristiano a tiempo parcial? Si tenemos un enemigo de tiempo completo, el ser cristiano 2 días y 3 no le va a dar la victoria. El decir hablé todo el día hablando como inmundo, pero en la noche oro y alabo a Dios. Aunque Dios ya me habló y me mostró y me dijo que haga esto, no haga esto, pero yo sigo haciendo de mi vida lo que yo quiero. Va a ser un cúmulo más de huesos para añadir a ese valle. Sin el Espíritu de Dios no tienes vida. Por eso el mundo se llena de riquezas y vive vacío. Por eso la gente se entrega a hombre y mujer y vive vacío. Por eso la gente quiere casa, carros, haciendas, terrenos, propiedades, lujos, vive vacío. Y así tenga plata está atado a vicios, porque vive vacío. Y usted da de lo que tiene. Y si usted está seco y está muerto en lo espiritual, a quien le rodea da lo mismo, muerte y sequía. Muchas veces no nos ponemos a pensar que Dios nos puso para alterar el entorno de donde estemos, no para destruirlo más. Una persona sin el Espíritu de Dios no trae vida, trae muerte. Porque a donde están puestos sus ojos, allá dirige el cuerpo. Y si sus ojos están puestos en el pecado, en la desobediencia, en la maldad, en el yugo del diablo, ¿sabe los que van atrás a dónde le van a seguir? Allá, a terminar como huesos secos al lado suyo. Dios llama un despertar en la iglesia. Sin el Espíritu de Dios no hay vida. Mire lo que dice: y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuántas veces pone usted su cabeza en la almohada? ¿Tiene paz? ¿Tiene gozo? ¿Duerme tranquilo, tranquila? ¿Camina aunque esté solo físicamente? Pero lo tiene todo porque Dios va con usted. Y hay 2 condiciones: el sentirse solo y el estar solo. El sentirse solo, usted puede estar rodeado de 1,000 millones de personas y está solo porque está sin Dios. Y el estar solo, pero caminando con Dios adentro, nunca está solo. Amén. Tremendo. Y mire lo que dice el versículo 7: y profeticé pues como me fue mandado. Es que no solo hay que oír. Por más lenguas que usted hable, no solo hay que oír. Por más que usted pase orando de rodillas todos los días, no solo hay que oír.
Por más que diga yo me he leído la Biblia 10 veces, no solo hay que oír. Por más que usted diga yo voy cada domingo a la iglesia, no solo hay que oír. Pueblo, no solo hay que oír. Nos secamos. Dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Y cuando Ezequiel abrió la boca en el nombre de Jehová por medio de la presencia de Dios que estaba en él, dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. No importa lo desbaratado que estés. No importa lo desbaratado que por las malas decisiones has acabado. No importa lo desbaratado emocional, psicológica, física que estés. Dios te puede nuevamente edificar. Dios nuevamente puede hacer obra maravillosa en tu vida. Y mire lo que dice. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Cómo? Pero ya profetizó, no profetizó. Profetizó. Es que Dios te va trabajando por etapas. Dios va trabajando poco a poco en ti. Y nosotros como cristianos queremos que venga la hada madrina y nos dé con la estrellita en la cabeza, de ratón a corcel, de calabaza a carroza, de desobediente a obediente. Dios te va a ir trabajando, uniendo en lo espiritual poco a poco para que tú vayas transformándote. Profetizó huesos. Y los huesos empezaron a temblar y unirse. ¿Y qué más dice? Y empezó a haber tendones, la carne cubrió la piel por encima de ellos, pero no en ellos no había espíritu. Existía, empezaron a existir estos huesos secos. Y mire lo que dice el versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es que no basta solo escuchar una vez la palabra de Dios. Hay que escuchar continuamente. A estos huesos secos no solo le oraron una vez, no solo le ministraron una vez, no solo fueron a la iglesia una vez, no solo obedecieron a Dios una vez. Hay que estar continuamente a la voz de Dios. A la segunda vez que Dios le hace profetizar, ¿qué entró a esos huesos secos? El espíritu de vida. La iglesia se seca porque es fluctuante en la asistencia a la iglesia. La iglesia se seca porque es fluctuante en la oración. La iglesia se seca porque es fluctuante en la fe. La iglesia se seca porque es fluctuante en escudriñar la palabra. No basta una sola vez. Uy, yo salí súper con fuego de Dios y ya no oro toda la semana. Uy, siento la paz y el gozo de Dios. Y hasta el otro domingo que me tanque el pastor. Vivimos secos. Usted a veces no se ha puesto a pensar en su alrededor. ¿Quién necesita de Dios? ¿Cuántos hay que alcanzar para Dios? Y si usted no está en negarse a sí mismo para poder ser instrumento para llevar espíritu y vida de Dios a esos huesos secos, nos falta mucho para ser cristianos. Hay gente que no necesita hablar, pero por la mirada dice mucho. Los ojos es como el reflejo del rostro en el agua, dice el proverbio.
Dios nos llama a meditar. Mire su propia vida, si no hay huesos secos. Y si los hay, hoy los va a vivificar. Y cuando usted esté vivificado, mire los rostros de su alrededor. ¿Quiénes necesitan ser vivificados? Y cuando alcance su casa, su familia, que es su primer ministerio, obre fuera de su casa. Vivifique un mundo que se pierde. Vivifique una juventud que se pierde. Vivifique familias que se pierden. El tiempo se acaba. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es que los huesos secos de una iglesia no forman parte de los escuadrones de Jehová. Es que los huesos secos no tienen la fortaleza para luchar en la obra de Jehová. Es que los huesos secos no pueden manifestar y testificar el poder del Espíritu Santo de Jehová. Necesita el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas áreas, como dice allí, sepulcros del pueblo mío. Yo os haré subir vuestras sepulturas, yo os traeré a la tierra de Israel, y sabrás que yo soy Jehová. Tremendo. Vuestros sepulcros yo saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y con esto concluyo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Dios quiere que viva en descanso. Dios quiere que viva con paz. Si algo no le ha estado dando paz, está lo seco. Dios le va a dar hoy no solo su espíritu, sino le va a dar descanso. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor.